Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Administrativas, carrera Administración de Empresas, asignatura Gestión Financiera Operativa. Profesor Ingeniero José Luis Morante Galarza. Vamos a ver en esta clase estado de flujo de fondos o también conocido como fuentes y usos. El estado de flujo de fondos es el resumen de cambios en la posición financiera de una empresa de un periodo a otro. También se lo conoce como estado de fuentes y usos o un estado de cambios en la posición financiera. El balance general o el estado de situación financiera es el insumo principal de este estado. Ha sido reemplazado por el estado de flujo de efectivo desde 1989 en los reportes anuales auditados en los Estados Unidos. ¿Y por qué deberíamos utilizar algo que ya no es pedido obligatoriamente en los reportes anuales a los organismos de control como la Superintendencia de Bancos? También este estado en el Ecuador ha sido abolido. El estado oficial o contable es el estado de flujo efectivo. Pero vamos a ver la importancia de esto. ¿Por qué examinar el estado de flujo de fondos? Incluye importantes transacciones de no efectivo, mientras que el estado de flujo efectivo no. Ejemplo, compras importantes de fin de periodo, ventas a crédito, adquisición de propiedad a cambio de bonos o acciones, intercambio de una propiedad con otra. Pero la más importante de todas es que es fácil de preparar y a menudo es preferido por los gerentes para propósitos de análisis sobre el más complejo estado de flujo de efectivo. Ayuda a entender mejor al estado de flujo de efectivo, especialmente si está preparado con el método indirecto. ¿Qué son fondos? Son todas las inversiones y las demandas contra estas inversiones. Las demandas son los pasivos y el patrimonio. Los fondos no son simplemente efectivo, sino que su significado se extiende más allá de las transacciones que involucran efectivo. Fuentes y usos de fondos. Fuentes de fondos. Esta es la parte más importante. ¿Cómo se dice que es una fuente? A cualquier disminución en un activo. Esto se explica, por ejemplo, las cuentas por cobrar. Si disminuyen de un año a otro, de un periodo a otro, significa que se ha hecho una gestión de cobro, se ha recuperado cartera a los clientes, por lo tanto está entrando más dinero a la empresa, está disponible más dinero a la empresa. Caso, otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cualquier incremento en un pasivo y patrimonio. En este caso, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene un préstamo, ¿no? Si ha hecho un nuevo préstamo, significa que es verdad que se contrae una nueva deuda, pero también ingresa efectivo por ese préstamo. Entonces, cualquier incremento en un pasivo o patrimonio también es una fuente de dinero, fuente de fondos. Pero vamos con los usos de los fondos. Cualquier incremento en un activo, ¿no? En este caso, vamos a poner un ejemplo. Si aumentan los inventarios, significa que es verdad, han ingresado nueva mercadería, pero hemos usado nuestros fondos, nuestro disponible, nuestro dinero, para adquirir ese inventario, ¿no? Entonces, ahí hay un uso. Y, por ejemplo, cualquier decremento o disminución en un pasivo o patrimonio. Si un pasivo, un patrimonio o una cuenta de patrimonio decaen, significa que, por ejemplo, vamos a suponer que había una cuenta de impuestos por pagar
Si esa cuenta disminuye, significa que se han cancelado. Entonces hemos utilizado nuestros fondos para pagar una deuda. En resumen, este cuadro nos va a servir muchísimo, ya que se lee de esta manera. La A representa al activo y entonces dice de esta manera, si el activo disminuye, por eso el signo menos, es una fuente. Y si el activo aumenta, es un uso. Entonces, miren la utilidad de este. La letra P representa al pasivo y al patrimonio. Entonces dice de esta manera, si las cuentas de pasivo o patrimonio aumentan, representan un flujo. Y si las cuentas de pasivo o patrimonio disminuyen, representa un uso. Es muy práctico este cuadro, sería el resumen gráfico de lo anterior. Ahora, ¿un aumento en efectivo es una fuente o un uso de fondos? ¿No? Entonces, acuérdense que hay una cuenta que se llama efectivo, la primera que está en el activo, en el balance general. Entonces uno tendría, siempre está pensando en que, bueno, eso significa que hay más dinero, por lo tanto es una fuente, pero no es así. Nuestra inclinación inicial es contestar una fuente, pero si lo hacemos cometemos un error. Recuerde, como el efectivo es un activo, si aumenta, es por definición un uso. La fuente real puede haber sido un aumento en préstamos que pudo haberse destinado a aumentar el inventario, pero en vez de ello incrementó la cuenta de efectivo. Pasos para elaborar el estado de flujo de fondos básico. Paso 1. Determinar la cantidad, se lo hace con una resta, y la dirección con el signo de esta resta, de los cambios netos del balance general que ocurrieron entre las fechas de dos balances. Es decir, uno tiene que restar del año actual menos el año anterior. Así de fácil. 2. Clasificar los cambios netos en el balance general, ya sea como fuente o como uso de fondos. De esto, ¿cómo se determina? Con el signo que nos sale de esa resta, determinamos si es una fuente o un uso. Número 3. Consolidar esta información de fuentes y usos en un formato de estado de fondos. Y adicionalmente hay que hacer un análisis de los cambios más importantes. Vamos a utilizar un ejemplo de balance general de Aldine de 2 años consecutivos. Tenemos aquí las cuentas de activo, aquí en el lado izquierdo, y tenemos los dos balances. Eso es lo que necesitamos, de un año y del año anterior. Y también tenemos en el lado derecho pasivo y capital de accionista. Aquí están las cuentas de pasivo y de patrimonio. Ahora vamos a trabajar con las cuentas de los activos. Entonces, tenemos aquí nuestros activos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que verificar, por ejemplo, si tenemos 178 menos 175, el cambio, o sea, la dirección va a ser positiva, es decir, esta resta va a dar un número positivo. Pero miren acá, si la cuenta por cobrar 678 menos 740, nos va a dar negativo este resultado, ¿no? Y así hacemos con todas las cuentas. Ahora bien, nótese algo, no se hacen de los subtotales. Por ejemplo, si yo he tomado la cuenta de efectivo, cuenta por cobrar, inventarios, gastos, pagos de impuestos, si yo tengo aquí como subtotal activo corriente, no, este no se hace porque este se estaría repitiendo, ¿verdad? Duplicando los valores, ya que este es un subtotal. Pero vamos a ver el caso
especial del activo fijo al costo, depreciación acumulada y activo fijo neto. En cambio aquí, si nos damos cuenta, lo que se hace es el activo fijo neto, es un subtotal. Entonces se dirá, pero se contradice con arriba. En este caso, ¿por qué no se hace esto de aquí? Porque la depreciación acumulada no representa salida de dinero, es simplemente un gasto que se reconoce por el desgaste de los activos. Entonces, estas no se utilizan ni el activo fijo al costo ni la depreciación acumulada, sino que se trabaja directamente con el activo fijo neto. En caso de que un balance no cuente con este desglose, se trabaja directamente con la cuenta de activo fijo. Bueno, y así con todos, y vemos que, por ejemplo, en esta resta, que es 205 menos 205, no tenemos ningún signo porque nos da 0, entonces esa no se hace. Ahora bien, aquí tenemos entonces los resultados. Como vimos por definición, un aumento en el activo representa un uso, entonces lo clasificamos como tal, como un uso. Vemos aquí que esta diferencia es negativa y este valor de 62, un valor absoluto, este 62 representa una fuente, porque una disminución de un activo representa una fuente, ¿verdad? Vemos así, analizamos cada uno de ellos, entonces estos que han aumentado son usos. Vemos que el activo corriente como subtotal no aplica, ni este activo fijo al costo, ni este depreciación acumulada, estas no aplican, pero sí el activo fijo neto. También tenemos una inversión a largo plazo y tenemos, entonces, en otros activos a largo plazo, como es cero, no se hace, ¿verdad? Podría ser también no aplica. Y tampoco el total, si ve, tampoco se hace. Ahora vamos a trabajar con las cuentas de pasivo y de patrimonio. Entonces tenemos aquí el lado derecho del balance y hacemos la misma operación. Hacemos las diferencias y vemos que estas diferencias no salen positivas, excepto en esta, que es negativa. No se hacen los subtotal de pasivo corriente si se toma en cuenta el a largo plazo. Eso es una cuenta. Aquí, este es un título, cuidado, se confunden, capital de accionista. En este de acciones ordinarias vemos que la diferencia es cero, así que por eso no se hace, al igual que este capital adicional. Las utilidades retenidas sí generan un cambio y no se hace este subtotal de capital total de accionistas, ni tampoco este de pasivos totales y capital de accionistas. Entonces, así mismo vemos que esta diferencia, en cambio aquí la regla cambia cuando es un pasivo o una cuenta de patrimonio. Si hay un cambio positivo, es decir, si en esta resta sale un valor positivo, un aumento, significa que es una fuente. Por eso vemos que estos dos valores son fuentes. En cambio, una disminución es un uso y tiene sentido. Por ejemplo, en estos impuestos acumulados, vemos que el año anterior tenemos 127 y ahora tenemos 36, significa que hemos pagado. Por lo tanto, como hemos usado nuestros fondos, se lo pone como uso. Entonces así vamos haciendo en cada una de ellas. Ahora bien, nótese algo, y esto es muy importante. El total de fuentes es 263 y el total de usos es 263. Esto siempre debe cuadrar, siempre debe ser lo mismo, si no algo no hemos hecho bien o alguna cuenta se nos ha pasado por alto. Como tercer paso, se hace la elaboración del estado de fuentes y usos. Es una manera muy sencilla. Se coloca del lado izquierdo las fuentes y el lado derecho los usos. Y entonces hacemos un inventario de todas las cuentas que vimos anteriormente. Entonces colocamos, por ejemplo, aumento de utilidades retenidas. Y ponemos el valor que obtuvimos en la diferencia. Disminución de activo fijo también generó una fuente. Disminución de cuentas por cobrar generó su fuente. Y así enlistamos todas las fuentes que hemos encontrado, tanto en activo como en pasivo y patrimonio. Nos da el valor de 263 y
tenemos el aumento de inventarios como usos, tenemos el aumento de gastos pagados, enlistamos todo, la disminución de impuestos acumulados, ponemos todos los que fueron usos de dinero. Entonces tenemos 263 y 263. Esto siempre tiene que cuadrar y tenemos nuestro estado. Ahora viene la parte más importante, una vez que has realizado esto, el análisis. Entonces, en el análisis del estado de fuentes y usos, se analizan las cuentas que más influyen en la fuente y en los usos. Es decir, vamos a considerar las fuentes más importantes. En este caso, una de las principales fuentes de efectivo son las utilidades retenidas, con un valor de 58.000. Estas son las utilidades que reinvierten en la empresa los accionistas. Las cuentas por cobrar han contribuido al efectivo con 62.000. Esto se debe a la adecuada gestión de cobro a clientes que ha realizado la empresa. Los préstamos bancarios a corto plazo, con 92.000, han contribuido para que la empresa tenga efectivo. Estos préstamos podrían destinarse a compras de inventarios o a cancelar valores pendientes por pagar. Estos préstamos son de corto plazo. Bien, usos. Ahora tenemos el mayor uso que se le ha dado al efectivo es la adquisición de inventarios, con un valor de 94.000. La empresa ha usado 65.000 en inversiones a largo plazo. Pueden ser compra de compañías, nuevas sucursales, compra de acciones de otra compañía, etc. Esta sola es la explicación de qué son las inversiones a largo plazo. No necesariamente es que tienen que poner esos detalles. Y la empresa ha cancelado 91.000 en sus impuestos acumulados, ¿no? Estos son los usos más importantes que se le ha dado a los fondos de la empresa. Como observaciones, recuerden, no se realizan las diferencias para los subtotales ni los totales, solo las cuentas contables. El caso especial es de activos fijos netos, donde esta es la cuenta que se toma en cuenta y no el activo fijo al costo ni la depreciación acumulada. La cuenta de depreciación acumulada no se la considera porque no representa una entrada o salida de dinero. Otra observación es que se dice que preferentemente una fuente puede ser a través de las utilidades retenidas, es decir, incremento de las utilidades netas, y también de la deuda a largo plazo o de la deuda en general. Estas son las fuentes de financiamiento más importantes en la empresa. Los usos, en cambio, normalmente lo que se hace con el dinero es para adquirir inventario, no para la venta, o también activos, ¿verdad? Activos fijos o activos de capital. Ahora, una regla establecida que no es necesariamente se cumple al 100%, pero es que en las finanzas normalmente las deudas a corto plazo sirven para financiar la compra de inventarios o cancelar valores pendientes por pagar. Normalmente se dice que es de corto plazo con corto plazo. Y que la deuda a largo plazo o las utilidades retenidas sirven para adquirir activos fijos, ¿no? Acuérdense que los activos fijos son activos de larga duración y también la deuda a largo plazo y las utilidades retenidas son de larga duración, ¿no? Entonces, corto con corto, largo con largo. Importancia. Entonces, esto es importante porque nos permite detectar desequilibrios en el uso de los fondos. También nos revela qué porciones de su crecimiento fueron financiadas interna y externamente, es decir, qué parte fueron financiadas con deuda, qué parte fue financiado con utilidades retenidas que son internas. Ayuda a la planeación del financiamiento a mediano y largo plazo. Entonces, esa es la importancia de hacer este estado de fuentes y uso. La bibliografía es de Van Horn, Wachowski Jr. de 2010, Fundamentos de Administración Financiera, de Gilman y Sutter 2012, Principios de Administración Financiera.